Bueno, bienvenidos una vez más, mis amados hermanos, entonces a este tema que iniciamos ya hace unos días atrás. Entonces, recordando aquí algunas cositas, dijimos entonces que hablando sobre tronos, coronas y galardones, dijimos que hay 5 tronos o 5 fases del trono del Señor. Está el trono de la gracia, actualmente está establecido este trono. Después pasaremos al trono de la adoración y coronación, que la iglesia estará frente al trono de la adoración y coronación. Una vez entonces se desarrolla ese, estaremos en el tribunal de Cristo, donde estuvimos mirando entonces allí que la iglesia, entonces el Señor tiene preparadas 7 coronas para que la iglesia pueda disfrutar de ellas. Y está entonces después de este evento, el tribunal viene en el cielo, entonces viene la boda, ¿sí? La boda que se va a desarrollar entre Cristo y la iglesia. Y después, posteriormente, entonces, ya cuando regrese la iglesia, se establecerá el trono de gloria sobre este suelo terráqueo. Y posteriormente al reino milenial, entonces se estará estableciendo el trono blanco o el gran trono blanco, el trono final. Entonces es muy importante decir que la iglesia va a estar frente al trono de la gracia, estamos frente al trono de la gracia, estaremos frente al trono de la adoración y coronación, estaremos frente al tribunal de Cristo, pero la iglesia no va a estar frente al trono de gloria, ni tampoco va a estar frente al gran trono blanco. Es muy importante tener eso en cuenta, porque algunos creyentes se asustan y piensan que la iglesia va a estar frente al trono blanco. La iglesia no va a estar frente al trono blanco. Frente al trono blanco, pues van a estar todos aquellos que no van a participar de la primera resurrección, que es la de vida. O sea que los que van a estar allí son los que participan de la segunda resurrección, que es la de condenación o muerte eterna. Entonces, y frente al trono de gloria estarán las naciones, tanto ovejas como cabritos, que eso lo estaremos viendo ya en su contexto. Entonces, hoy vamos a continuar. Ya vimos entonces hablando acerca de las coronas. Dijimos que son 7 coronas. Entonces, miramos la corona de vida, que es por soportar las pruebas. Miramos también entonces la corona de gloria por apacentar la grey. También entonces miramos la corona de justicia por predicar la palabra del Señor. Miramos la corona de gozo por ganar almas, la corona incorruptible por abstenernos para poder entonces allí agradar al Señor, la corona de sabiduría, y vimos la corona también de victoria por estar allí. Así que entonces hoy vamos a entrar a mirar sobre los galardones, ¿sí? Es muy importante entonces decir, hablando acerca de los galardones, es muy importante decir que los galardones son, o el Señor nos los va a dar por agradecimiento, o también pudiéramos decir por reconocimiento, ¿sí? Al esfuerzo entonces que realizamos, ¿sí? Será entonces allí un agradecimiento, reconocimiento al esfuerzo realizado. Es muy importante también decir que todos, absolutamente todos los que estemos allí con el Señor, vamos a recibir todos los galardones, ¿sí? Las coronas, mirábamos que las coronas sí va a ser dependiendo entonces eh, cómo fue su desempeño tanto en el desarrollo de su vida espiritual como en el servicio a Dios, ¿sí? Entonces las coronas sí están condicionadas a ciertas actividades y ejercicio de la vida cristiana aquí en la tierra, pero los galardones sí los vamos a recibir todos los salvos, ¿sí? Todos los que estemos allí glorificados con el Señor vamos a recibir todos los galardones. Así que entonces, en el momento en que ya miramos que la iglesia es arrebatada, estaremos entonces allí, se abrirá esa puerta donde estará entonces allí una corte de ángeles, haciendo una calle de honor para que entremos nosotros
estará Jesucristo sentado en su trono de la adoración y coronación. Allí la iglesia miramos que la iglesia va a adorar al Cordero, al que está allí sentado. Miramos entonces que la iglesia va a rendir sus coronas, miramos que la iglesia va a perfumar el cielo con la copa, ¿cierto? Que allí están depositadas todas las oraciones de los santos. Miramos algunas cosas más en detalle y posteriormente, una vez se corona a Jesucristo, entonces como rey, entonces el Señor establecerá el tribunal. Entonces, en ese momento donde el Señor establezca el tribunal, en la enseñanza anterior hablamos directamente de las coronas, ejemplificamos cómo va a ser ese momento para mirar qué corona va a obtener cada uno. Hicimos un ejercicio como una visualización, eh, teniendo en cuenta entonces algunas cosas que la palabra del Señor dice. Pero antes entonces de que se lleve a cabo eso, entonces el Señor va a estar allí en el tribunal de Cristo y todos vamos a estar ahí gozosos, alegres. Y el Señor entonces, en el momento en que Él comience allí a galardonar, porque lo primero que se va a entregar son los galardones, después vienen las coronas, entonces el Señor va a comenzar allí como a llamarnos a cada uno. Por eso el primer galardón, entonces, cuando el Señor mencione tu nombre, ¿sí? Que ese es otro galardón, no lo puse aquí de primeras. Entonces, cuando el Señor mencione tu nombre, entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces el Señor dice, Elsa, ¿sí? Y entonces el Señor ahí te dice, Elsa, te voy a dar a comer del árbol de la vida, ¿sí? Y comienza el Señor entonces a dar los galardones mientras Elsa entonces va caminando hacia el trono del tribunal. Y entonces el Señor dice, te voy a dar a comer del árbol de la vida, ¿sí? Y ese es el primer galardón. Después el Señor sigue diciéndole a Elsa, entonces dice, te voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo, porque nosotros en el cielo vamos a recibir un nombre nuevo, ¿sí? Es muy importante entonces tenerlo allí presente. Ya la hermana Elsa no se va a llamar Elsa, no sabemos qué nombre le tenga el Señor, ahí usted va a recibir un nombre nuevo. Entonces, es muy importante mirar este galardón, que es muy importante, porque el nombre Elsa entonces es como ese Jacob, ¿sí? Recuerden entonces que el Señor le cambió a Jacob el nombre de Jacob por Israel. Jacob significaba entonces ese usurpador, tramposo, pero ya Israel significaba príncipe de Dios. Así que ese Elsa es ese Jacob, ¿sí? Pero aquí el Señor entonces nos va a dar un nombre nuevo, una piedrecita con un nombre nuevo. Así que es muy importante mirar esto. Entonces, y el Señor dice, entonces te voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Sigue el Señor entonces diciendo, no sufrirás daño de la muerte segunda, o sea, ya para ti no hay condenación una vez. Entonces, puedes disfrutar del árbol de la vida, ya usted estará para siempre aquí conmigo, o sea que a partir de ese momento ya no va a sufrir daño de la muerte segunda. El Señor entonces le va a decir, te voy a dar a comer del maná escondido, ¿sí? Y es muy importante este galardón porque el maná escondido entonces nos va a dar un pleno conocimiento de todas las cosas. Allá en el cielo no va a haber gente que esté entonces preguntándose de pronto, no, el Señor nos va a dar a comer del maná escondido y una vez usted coma ese maná escondido, entonces el Señor te revelará un pleno conocimiento de todas las cosas que de pronto para este momento, para usted son difíciles. Hay cosas que para mí, eh, hay cosas que para mí todavía no las he podido comprender bien, pero allá el Señor nos va a permitir comprender todo a la perfección. Así que mire, este galardón tan hermoso nos dará a comer el maná escondido, ¿sí? Donde entonces el Señor nos dará
un pleno conocimiento de todas las cosas. También entonces recibiremos la estrella de la mañana, ¿sí? Entonces también es otro galardón que vamos a recibir. El Señor te dice, te vas a recibir la estrella de la mañana. Entonces dice, seremos vestidos de ropas blancas, ¿sí? Vamos allí entonces a recibir de parte del Señor este otro galardón. El Señor le seguirá diciendo entonces, confesaré su nombre, ¿sí? Confesaré su nombre, eh, que eso es lo que Él hará, confesará nuestro nombre. Y continuamos aquí, entonces, también otro galardón, seremos llamados hijos de Dios. Esa expresión, hijos de Dios, tiene que ver con la connotación de habitantes celestiales, ¿no? Entonces, allí el Señor te dice, vas a ser llamada hija de Dios, vas a ser llamado hijo de Dios. Después, entonces, nos dice que vamos a hacer columna en el templo de Dios. Seremos entonces columna allí en el templo de Dios. Y entonces vamos a escribir sobre él el nombre nuevo, porque recuerde que también él tendrá nombre nuevo, ¿sí? Ya eso nos lo habla Apocalipsis también. Entonces vamos a poder escribir sobre él el nombre nuevo y vamos a poder sentarnos con él en su trono. Por eso entonces, cuando entremos a mirar el trono de gloria, el trono final, ahí vamos a estar a recibir entonces, algunos van a recibir tronos para poder entonces allí también juzgar. Entonces, mire que todo esto lo vamos a recibir nosotros, ¿sí? Por entonces haber eh, llegado allá. Así que entonces ya una vez se reciben estos galardones, una vez ya usted es galardonado, ahí sí el Señor entonces comienza y esa obra que les decía que ustedes van a llevar en sus manos, lo que ustedes hayan construido, entonces el Señor lo va a pasar por un fuego, les decía que un fuego celestial, un fuego glorioso, donde entonces allí el Señor va a mostrar qué coronas entonces hemos obtenido. Recuerde que los galardones los recibiremos todos, pero las coronas entonces sí ya será de acuerdo a la obra que cada uno de nosotros hayamos realizado aquí en la tierra. Por eso Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Y una vez entonces ya se galardone y el Señor entonces allí reparta esas coronas a todos los salvos, a todos los que somos parte de su iglesia, a todos los redimidos. Entonces, posteriormente a eso se desarrollará ya entonces lo que es la boda, ¿sí? Y dijimos entonces que esta boda se va a desarrollar en el contexto de la boda judía. Entonces, solamente recordando algunas cosas porque ya ya hablamos entonces cómo se va a desarrollar la boda judía, pero aquí entonces recordando algunas cosas, entonces dijimos que el novio, ¿sí? Cuando entonces el padre ya le escogía a la novia, entonces el novio debía pagar una dote, ¿sí? Debía pagar una dote por la novia, o sea, el precio. Y una vez se pagaba la dote, entonces él tenía un contacto verbal con ella, con la novia. Al tener ese contacto verbal con la novia, él entonces le entregaba, ¿sí? Le entregaba un vestido blanco, que era entonces el vestido que ella debía a partir de ese momento ponerse, porque debía estar preparada, ¿sí? Porque ni ella sabía en qué momento iba a regresar él, ni él tampoco, ni el muchacho tampoco sabía en qué momento iba a regresar, sino que eso lo determinaba el padre. ¿Sí? Entonces,
Por eso a la muchacha le tocaba estar vestida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabía en qué momento venía el esposo. Ya una vez se llevaba allí el contrato matrimonial. Entonces, cuando él se iba, bueno, pero antes de él irse, entonces, allí le entrega el vestido blanco, le entrega entonces allí 10 dracmas, ¿sí? Que ella tenía que multiplicarlas para entonces ya posteriormente poder con esas dracmas entregarle el vestido a los invitados y posteriormente entonces le entregaba un anillo, ¿sí? Que es símbolo, en este caso entre Cristo y la iglesia, es símbolo de el Espíritu Santo, que es las arras, ¿no? Entonces, mire que una vez el Señor le entregaba eso, o el novio le entregaba eso a la novia, se celebraba entonces allí un contrato matrimonial donde ellos quedaban desposados. Esa es una expresión entonces que encontramos con José y María, estando ellos desposados. Entonces es cuando ya había un contrato matrimonial, cuando María, que era entonces allí encinta por el Espíritu Santo, y José pues quiso como finalizar ese contrato y dejar la cosa así secretamente, como que no. Pero allí el Señor interviene y bueno, ellos continúan esa relación. Así que entonces mire que se celebraba un contrato matrimonial donde ya quedaban desposados, ¿sí? Ya eran marido y mujer, pero no se consumaba el matrimonio, ¿sí? Entonces él se iba, entonces dijimos que se cree que por un tiempo de 1 o 2 años, donde él entonces iba a construir la morada, ¿sí? Una morada, entonces, donde ya él iba a llevar allí a la que era su esposa, y una vez construida esa morada, entonces él regresaba, ¿sí? A donde estaba ella y la llevaba a un lugar entonces donde se iba a celebrar la boda, que a ese lugar entonces era un lugar privado, porque hay que tener referencia y hay que tener una diferenciación entre dos términos. Una cosa es la boda y otra cosa es la cena de bodas. A la boda solamente asistía el muchacho, la muchacha y los padres de ambos, ¿sí? Era algo privado. Pero ya en la cena de bodas ya asistían entonces allí las vírgenes, ya asistían también allí los invitados y bueno, entonces ya había más personal. Pero aquí entonces en la boda se celebraba en un lugar privado, ¿sí? Donde solamente estaban allí prácticamente los familiares. Entonces, o los padres de los muchachos. Así que entonces mire que esto entonces aplicándolo a Cristo y la iglesia. Entonces el Señor pagó la dote por su iglesia. El Señor Jesucristo pagó el precio, el rescate por nosotros. Y una vez entonces paga la dote, entonces él tiene contacto verbal con su iglesia y en ese contacto verbal el Señor le entrega un vestido blanco para que, por eso dice Apocalipsis, bienaventurado el que lava sus ropas, ¿sí? Para tener entonces allí parte. Es muy importante eso. Entonces le entrega un vestido blanco. El Señor le entrega 10 dracmas, porque el número 10 entonces es un número de compromiso. Y el Señor le entrega 10 dracmas que entonces están allí simbolizando y están representadas en los dones, ministerios que el Señor ha entregado a la iglesia para que nosotros aquí trabajemos, para que nosotros aquí en la tierra entonces podamos entonces accionar, podamos entonces allí cumplir el propósito que Él tiene con la iglesia. Por eso dijimos que era gravísimo que entonces allí la novia perdiera una dracma, porque perder una dracma significaba entonces ya como poner en riesgo el matrimonio. Y una vez entonces el Señor le entrega las 10 dracmas, también el Señor le entrega el anillo, que es entonces el Espíritu Santo, ¿sí? Allí entonces en nuestra vida, que ese es las arras, dice Pablo, las arras de nuestra herencia. Así que entonces, ahí entonces, en ese contacto verbal, se celebró entonces ya en ese contacto verbal se celebra
con estas cosas que le entrega a la iglesia, se celebra entonces ese contrato matrimonial donde quedan desposados. Por eso entonces la iglesia espera, ¿sí?, que poder encontrarse con su esposo. Sí, eso es lo que la iglesia espera, poder encontrarse con su amado, con su esposo. Y una vez entonces allí, ya entonces, el Señor entonces se fue a construir la morada, y una vez entonces ya la construya, entonces Él regresará y levantará su iglesia para entonces allí poder celebrar, ¿sí? Ya en este momento, en este contexto que estamos, poder celebrar entonces la boda, que eso va a ser privado. Por eso allí en la boda no va a estar sino entonces Jesucristo, ¿sí? Va a estar entonces los ángeles, ¿sí? Va a estar la iglesia, porque es algo privado donde se va a celebrar algo. Entonces de esto nos habla Apocalipsis capítulo 19. Entonces dice la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos. Bueno, ahí hay una celebración, ¿sí? Ya entonces, en este momento que se estén celebrando entonces ya las bodas, entonces estaremos ya en un momento cumbre para el retorno con Jesucristo a la tierra, porque estamos aquí analizando primero los eventos que van a suceder con la iglesia, eventos celestiales. Posteriormente ya vamos a estar mirando los eventos terrenales. Y bueno, pues la idea es que usted pueda entonces graficar ese paralelismo, tanto eventos celestiales como terrenales. Pero sigue diciendo la palabra del Señor: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, entonces la iglesia y los 4 seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ahí ya entonces la iglesia lo ha coronado como nuestro rey. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que entonces ahí ya la iglesia está hermoseada, ya la iglesia está entonces allí galardonada con sus coronas. Y entonces aquí es el momento entonces donde se celebrará esa boda, ¿sí?, entre Cristo y la iglesia. Así que entonces, ahí entonces el Señor, entonces hay unas expresiones muy bonitas en la palabra. Entonces ahí entonces es donde la justicia y la paz se encuentran, es donde la misericordia y la verdad se besan, ¿sí? Entonces cuando él ve a la iglesia así vestida de blanco, entonces allí es donde Isaías dice: entonces verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces es muy importante mirar que ya una vez la iglesia entonces se celebre esta boda, que será el último evento que se celebrará entonces en la estadía de ese periodo corto que la iglesia va a estar en la eternidad o en el cielo, ¿sí? Eso no quiere decir que no vamos a seguir siendo eternos, no, seguimos siendo eternos, pero la iglesia retornará a esta iglesia glorificada juntamente con Jesucristo. Y una vez entonces la iglesia regrese, entonces ya aquí en la tierra, ¿sí? Ya entonces previo al reino milenial, la iglesia entonces, o aquí en la tierra, se celebrará lo que es entonces la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Que ya eso se celebrará aquí en la tierra. Y posteriormente, porque una vez entonces ya
se celebraba la boda, se celebraba la cena de las bodas, entonces se iba, ¿sí? El esposo con su esposa a la luna de miel por un año, ¿sí? Que la luna de miel, entonces se dará entre Cristo y la iglesia en el desarrollo del reino milenial. Por eso el hermano José me preguntaba y me decía, José Mejía, me preguntaba y me decía, pastor, bueno, después que la iglesia entonces, ¿qué participación tendrá la iglesia? Entonces, recuerde que esas coronas a nosotros nos van a dar una posición, nos van a dar una posición para poder venir a reinar con Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces a usted lo van a poner a reinar, a mí no, me van a poner a reinar, ya entonces dependiendo la posición que usted haya recibido ahí en el tribunal de Cristo, porque ahí en el tribunal se va a recibir una posición, ¿sí? ¿Para qué? Para venir a reinar. Ya una vez entonces retornemos aquí a la tierra, ya usted sabrá entonces qué posición le corresponde, dónde estará usted gobernando, sobre quién. Y entonces, porque Jesucristo en el reino milenial será entonces el presidente mundial y la iglesia pues es allí entonces la primera dama, ¿no? Entonces la iglesia estará ahí juntamente con él gobernando. Ya entonces, después del reino milenial, después de que ya se desarrolle allí el trono final, entonces la iglesia entrará a esa morada, ¿sí? A esa morada, entonces a la Jerusalén celestial que el Señor tiene preparado para nosotros, que ya más adelante estaré, cuando entremos ya a la eternidad parte 2, estaremos graficando acá, estaremos mostrando algunas gráficas con respecto a esto, de cómo va a ser la ciudad celestial o la Jerusalén celestial. Entonces allí ya la iglesia podrá entrar hasta después, porque recuerde que después de la luna de miel, el muchacho entonces llevaba allí a su esposa a la morada que él le había construido, ¿sí? Que él le había dado, que él había hecho entonces para poder allí consumar el matrimonio. Ese consumar el matrimonio quiere decir para estar siempre con ella. Entonces, eso es lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia, después de que pase el reino milenial, el trono final, la iglesia entonces allí va a recibir esa morada celestial y a partir de ahí entonces eso significa, al entrar a esa morada, significa que estaremos siempre con el Señor, ¿sí? O sea, que a partir de ahí ya nada, absolutamente nada, lo va a llevar a usted a que se desvíe o usted se pervierta o usted entonces allí cometa pecado. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha determinado. Entonces, porque la iglesia, por eso le decía que ser iglesia es muy importante. Nosotros tenemos un valor bastante amplio, bastante grande para el Señor. El Señor no está interesado en que nadie de nosotros, los que el Padre le ha entregado, entonces nadie, absolutamente nadie se pierda, sino que entonces él es el primer interesado en que usted y yo podamos estar con Él. Así que entonces es muy importante mirar todo esto, ¿sí? Recordar aquí algunas cosas para poder entonces tener ese panorama, ¿sí? De lo que va a suceder. Aquí hemos mirado algunas cosas muy importantes. Entonces, ya hablando aquí entonces de la boda judía, entonces ya estaríamos listos para poder entrar a iniciar a hablar acerca de lo que es entonces la gran tribulación. Pero antes de meternos a los eventos terrenales, ya mirando entonces lo que va a pasar allí en los eventos celestiales, antes de entrar aquí a la gran tribulación, entonces estaremos ya con la ayuda del Señor el día lunes, estaremos hablando sobre lo que dice Apocalipsis capítulo 3, porque el hermano Gustavo me hacía una pregunta para poder entonces que lo que vimos en el trono de la adoración, tribunal de Cristo, poder entonces allí como complementar
la explicación. Entonces vamos a hablar el día lunes, vamos a entrar a mirar y hablar un poquito acerca de lo que dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 3, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que entonces, ya el día lunes, hoy quería como terminar esta parte para poder entonces el día lunes hablar un poquito acerca de esto, de lo que ahí entonces el Señor le está hablando a Juan, poder comprender qué es lo que usted ha recibido, ¿sí? Poder mirar entonces ese panorama y poder entonces ya entrar a mirar algunas cosas en detalle que el Señor está expresando ahí. Así que hoy vamos a dejar hasta ahí. Y bueno, entonces yo estaré atento si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Eh, y el día lunes estaremos entonces continuando, pero estaremos mirando sobre retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a mirar y vamos allá a graficar qué es lo que usted y yo hemos recibido ahora, ¿sí? Porque, hermano, al cielo, como les dije anteriormente, al cielo se llega, pero con corona, ¿sí? Usted al cielo no va a llegar sin corona. Entonces, al cielo se llega con corona. Y el hermano Gustavo me decía, bueno, pastor, no entiendo ese aspecto. Bueno, porque allí entonces la Biblia miramos a través de la palabra que la iglesia, ¿sí? Entonces estará rindiendo sus coronas y estaremos coronando a Jesucristo como rey. Por eso entonces dijimos que nadie celebró la resurrección de Jesús porque el trofeo para él no estaba listo, ¿sí? ¿Y cuándo entonces se recibirá el trofeo? ¿Cuándo él recibirá entonces el trofeo? Cuando entonces la iglesia, ¿sí? Entonces esté allí glorificada. La iglesia entonces lo corone como el rey. Ya entonces después de eso ya miramos que él ahí sí se va a disponer entonces a galardonar y también allí a dar coronas a todos los salvos, a todos sus santos. Y ya entonces, después de eso vimos la boda, hablamos un poquito acerca de la boda. Bueno, hay muchos detalles que uno quisiera entrar a hablar ahí, pero la palabra no nos da como esa luz, ¿no? Para poder profundizar de pronto ahí cómo se va a hacer, qué se irá a celebrar allí. Bueno, eso es ya, si usted no se quiere perder ese evento, yo le invito a que entonces usted se esfuerce por agradar al Señor y por entonces cuidar su salvación, que de eso vamos a hablar un poquito el día lunes, sobre retén lo que tienes, para que entonces pueda usted allí mirar los detalles, pueda usted mirar allí todo lo que el Señor tiene preparado. Ahí sí ya entraría como a entrar un misterio, ¿no? Ahí sí ya vendría a ser como un misterio de cómo será el desarrollo de esa boda. Y para venir a la iglesia entonces, a la tierra, perdón, a reinar con Cristo. También le decía al hermano José Mejía que vamos a mirar el contexto, por eso en los eventos terrenales todavía nos falta mirar algunas cosas, para entrar a mirar el contexto de cómo se va a dar la segunda venida de Jesucristo, porque habrán algunos eventos terrenales donde íbamos a mirar ubicaciones, vamos a mirar algunas cosas específicamente. Yo le animo para que no se lo pierda y porque aquí entonces ya vamos como casi como sobre la mitad del estudio. Así que entonces es muy importante, entonces todo esto lo estaremos graficando más adelante, pero es muy importante entonces que usted se vaya ubicando en los eventos, vaya teniendo este panorama para que así usted pueda tener entonces una comprensión de lo que va a pasar con usted y conmigo una vez seamos glorificados. Así que entonces vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Y entonces yo le invito para que el día lunes usted pueda conectarse
y vamos a hablar algunas cosas muy importantes. Recuerde que entonces vamos a hacer ese paréntesis ahí para comprender algunas cosas de las que ya hablamos y posteriormente poder entonces entrar a mirar entonces con respecto a los eventos terrenales. Listo, entonces vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Amado Rey de Gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos, Señor, estos minutos de meditación en tu palabra, de poder seguir aprendiendo, creciendo en ella. Gracias, Padre Celestial, por el sentir que pusiste en cada uno de nosotros, del poder darnos a cita, Señor Jesús, para conectarnos a través de estos medios y seguir, Señor, cada día edificándonos. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás en medio nuestro siempre. Gracias, Señor Jesucristo, y te pedimos que seas tú, Señor, guardando nuestra vida, bendiciendo a cada uno de los hermanos, amigos, Señor, que están conectados, a los que posteriormente van a mirar esta enseñanza, Señor, bendice sus vidas, porque sabemos, Señor, que tus planes para con nosotros son de bien y no de mal. Gracias, Padre Celestial, por tu bendición. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, entonces, con la ayuda del Señor, el día lunes estaremos continuando y